El vaquero buscaba una criada. La mujer apache dijo, «He venido para ser tu esposa». Todo el vaquero vivía en un rancho amplio, rodeado de praderas verdes y colinas suaves que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Cada día desde muy temprano se levantaba con el sol y comenzaba su rutina. Primero alimentaba a los caballos y al ganado, asegurándose de que todos estuvieran saludables. Luego limpiaba los establos, revisaba los cercados y preparaba todo para el trabajo del día siguiente. Su vida era tranquila, pero también solitaria, y aunque disfrutaba del silencio del campo, a veces deseaba tener alguien con quien compartir las pequeñas cosas de cada día. Durante mucho tiempo había intentado manejar todo por sí mismo, pero con el rancho creciendo y los animales necesitando más atención, se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. Así que empezó a pensar en buscar ayuda. No era un hombre que confiara en cualquiera. Necesitaba a alguien responsable, trabajador y con un corazón bondadoso. Alguien que pudiera adaptarse a la vida del rancho. Por eso, aunque la idea de tener compañía le parecía buena, también le producía nervios y dudas. ¿Y si la persona que viniera no entendiera cómo era la vida en el rancho? ¿Y si no pudiera soportar la rutina diaria? Un día, mientras el vaquero revisaba el campo y contaba su ganado, vio una figura acercándose por el camino de tierra que llevaba al rancho. Era una mujer vestida de manera sencilla pero con un aire seguro y decidido en su caminar. El vaquero se sorprendió, porque no esperaba visitas. Se preguntó quién podría ser y qué querría en un lugar tan aislado. Cuando la mujer se acercó lo suficiente, la luz del sol iluminó su rostro y sus ojos brillaron con determinación. No había dudas en ella, parecía que sabía exactamente a dónde venía y por qué. «He venido para ser tu esposa», dijo ella con voz firme. El vaquero se quedó en silencio. Sus pensamientos se mezclaban entre sorpresa, confusión y curiosidad. No esperó. Él pensaba que llegaría alguien para trabajar, tal vez limpiar la casa o ayudar con los animales, pero nunca imaginó que alguien viniera con una declaración tan directa y clara. La mujer no estaba allí para pedir trabajo, estaba allí para unirse a su vida de una manera completamente inesperada. Al principio, él no supo qué decir. Miró a la mujer tratando de leer sus emociones, sus intenciones. Había algo en su mirada que transmitía sinceridad y confianza. Era evidente que no estaba bromeando ni tratando de engañarlo. Su propuesta era seria y honesta. El vaquero, aunque acostumbrado a tomar decisiones rápidas en su trabajo diario, sintió que esta situación requería calma y reflexión. Durante los siguientes minutos, ambos se miraron en silencio. El viento movía suavemente el pasto y los árboles cercanos, creando un ambiente tranquilo. El vaquero pensaba en todas las cosas que debía considerar. Su vida actual, la responsabilidad que significaba aceptar a alguien como compañera, y cómo esa decisión cambiaría su rutina diaria y su mundo por completo. Al mismo tiempo, sentía una mezcla de curiosidad y respeto por la mujer que había llegado con tanta determinación y sin pedir permiso ni esperar nada a cambio. Finalmente, decidió hablar. No esperaba que alguien viniera así, dijo con voz calmada. No estoy seguro de cómo responder. La mujer sonrió ligeramente, sin perder la seguridad. No parecía molesta ni preocupada por la sorpresa del vaquero. Ella entendía que lo que proponía no era común, y que tomaría tiempo para que él lo comprendiera. Su paciencia y confianza eran evidentes, y eso poco a poco comenzó a suavizar la tensión del momento. El vaquero comenzó a preguntarse cómo sería compartir su vida con alguien que venía de un mundo completamente diferente al suyo. Él estaba acostumbrado a la soledad y a depender únicamente de sí mismo, mientras que ella traía consigo costumbres, conocimientos y una forma de ver la vida que era nueva para él. Aunque sentía miedo de lo desconocido, también sentía una chispa de emoción. Tal vez esta inesperada visita podría cambiar su mundo para mejor. Mientras caminaban por el terreno del rancho, la mujer comenzó a explicar de dónde venía, cómo había aprendido a cuidar de su familia y su comunidad, y cómo esas experiencias la habían preparado para ayudar y acompañar a alguien que viviera en el campo. Sus palabras eran claras y llenas de honestidad. No hablaba solo de sí misma, también hablaba de compromiso, respeto y la importancia de trabajar juntos. Cada palabra que decía hacía que el vaquero se sintiera más intrigado y menos temeroso. Esa tarde el vaquero la dejó recorrer el rancho y ver cómo funcionaba todo. Ella observaba atentamente cada detalle, preguntaba con interés y ofrecía su ayuda de manera natural. No había imposición ni exigencias, solo curiosidad y disposición para integrarse a su mundo. Poco a poco el vaquero comenzó a notar que había algo en ella que lo hacía sentir que podía confiar,
que podía imaginar una vida diferente a la que había llevado hasta ahora. Cuando el sol empezó a bajar y pintó el cielo con tonos anaranjados y rosados, el vaquero reflexionó sobre lo que había sucedido ese día. No era solo que alguien había aparecido inesperadamente. Era que esta persona traía consigo una oportunidad única, la posibilidad de cambiar su vida, de salir de la rutina solitaria y construir algo juntos. Sentía que debía tomar su tiempo, observar, aprender y decidir con el corazón y la mente, porque aquella decisión tendría un impacto profundo en su vida y en la de la mujer que había llegado con tanto valor y determinación. Esa noche, mientras el rancho quedaba en silencio y el cielo se llenaba de estrellas, el vaquero no podía dejar de pensar en la mujer apache y en lo que había dicho: «He venido para ser tu esposa». Su mente repasaba cada detalle del día, cada gesto, cada mirada. Sabía que, aunque todo era inesperado, había algo especial en esa visita que podría cambiar su historia para siempre. Y mientras se preparaba para dormir, un pensamiento se repetía en su cabeza. A veces, las oportunidades más importantes llegan de la forma más inesperada. La mañana siguiente en el rancho comenzó como cualquier otra, con el sol elevándose lentamente sobre las praderas y el canto de los pájaros llenando el aire. La presencia de la mujer apache todavía estaba muy presente en su mente. A pesar de la sorpresa del día anterior, no podía dejar de pensar en sus palabras y en la forma en que se había presentado, segura, confiada y decidida. Su propuesta de convertirse en su esposa no era algo que él hubiera anticipado, y cada vez que recordaba su mirada, sentía una mezcla de curiosidad y respeto. La mujer no perdió tiempo en demostrar que estaba dispuesta a adaptarse a su vida. En lugar de esperar respuestas, se levantó temprano como él y comenzó a observar el trabajo diario del rancho. Aprendió cómo alimentar a los caballos, cómo revisar el ganado y cómo mantener el orden en los establos. Sus movimientos eran cuidadosos, pero al mismo tiempo eficientes. Cada acción mostraba que ella estaba acostumbrada a trabajar con disciplina y que podía adaptarse a nuevas tareas con facilidad. El vaquero la observaba, impresionado por su dedicación y su capacidad de aprender rápidamente. A medida que pasaban las horas, empezaron a hablar más. Ella le contaba historias de su vida, de su familia, y de cómo había crecido en su comunidad apache. Hablaba con orgullo de sus raíces y de las lecciones que había aprendido sobre respeto, trabajo duro y cooperación. Él, por su parte, le explicaba cómo funcionaba un rancho, cuáles eran sus responsabilidades y cómo había llegado a vivir de esa manera. Cada historia que compartían les permitía conocerse mejor y comprender las diferencias entre sus mundos. A pesar de las diferencias culturales y de costumbres, había un respeto mutuo que comenzaba a crecer entre ellos. La mujer apache no imponía su forma de hacer las cosas, simplemente ofrecía su ayuda y sus conocimientos cuando era necesario. El vaquero, aunque acostumbrado a la soledad, empezaba a valorar su compañía. Cada gesto, cada palabra, cada pequeña acción mostraba que había algo especial en ella. No era solo su habilidad para trabajar en el rancho, era su actitud, su paciencia y su manera de observar y entender el mundo que lo rodeaba. Con el paso de los días, la rutina en el rancho comenzó a cambiar. La mujer se adaptó rápidamente, y su presencia trajo un aire de novedad y energía que el vaquero no había sentido en mucho tiempo. Cada mañana al despertar, encontraba que las tareas se realizaban más rápido y con más cuidado. Cada tarde al finalizar el trabajo, sentía una satisfacción diferente, una sensación de compañía que lo hacía sentirse más completo. No solo era que el rancho funcionaba mejor, era que su vida estaba comenzando a llenarse de conversaciones, risas y momentos compartidos. Pero no todo era fácil. Había momentos en los que él se sentía confundido o inseguro. No estaba acostumbrado a depender de alguien ni a compartir su espacio y sus decisiones. Además, algunas diferencias culturales generaban pequeñas tensiones. Por ejemplo, la mujer tenía maneras distintas de organizar las tareas o de expresar sus ideas, y él debía aprender a escuchar y adaptarse sin imponer su forma de hacer las cosas. Estas situaciones, sin embargo, no creaban conflicto, más bien servían para que ambos aprendieran a comunicarse mejor y a entender que, aunque diferentes, podían encontrar formas de trabajar juntos. Un día, mientras revisaban el ganado en una ladera cercana, la mujer le habló sobre sus sueños y aspiraciones. No se trataba solo de vivir en un rancho. Quería aprender, ayudar y construir algo que fuera significativo. Él la escuchó atentamente, sorprendido de la claridad y madurez con la que expresaba sus ideas. En ese momento comenzó a comprender que su propuesta de matrimonio no era un capricho.
Era una decisión tomada con responsabilidad y con el deseo de construir una vida compartida. La relación entre ellos se fortalecía poco a poco. Cada acto de ayuda, cada palabra amable y cada gesto de consideración hacía que el vaquero empezara a ver a la mujer no solo como alguien que había llegado inesperadamente, sino como una compañera valiosa. La rutina del rancho, que antes podía sentirse pesada y solitaria, ahora se llenaba de momentos de aprendizaje, conversación y cooperación. Él comenzaba a disfrutar de su presencia, de su entusiasmo y de la forma en que traía nuevas ideas y perspectivas al día a día. Al atardecer, mientras el cielo se teñía de colores cálidos y el viento movía suavemente las hierbas, el vaquero se sentaba junto a la mujer apache para descansar. Hablaban de cosas simples, del clima, de los animales, de recuerdos de su infancia. Pero también hablaban de la vida, de cómo enfrentar desafíos y de lo que significaba compartir un espacio con alguien más. Cada conversación fortalecía el vínculo entre ellos, y poco a poco, lo que había empezado como sorpresa y curiosidad se transformaba en una sensación de confianza y cercanía. Esa noche, mientras el rancho quedaba en silencio, y las estrellas iluminaban el cielo, el vaquero reflexionaba sobre la transformación de su día a día. La mujer no solo había llegado para trabajar o ayudar, había traído consigo un cambio profundo en su vida. Su presencia lo hacía pensar en nuevas posibilidades, en cómo podía ser más abierto, más paciente y más consciente de la importancia de la compañía. Entendió que, a veces, las personas llegan a nuestra vida para enseñarnos algo más que habilidades o conocimientos. Llegan para enseñarnos a vivir de manera diferente y más plena. Con cada día que pasaba, el vaquero se daba cuenta de que la mujer apache no era solo una visitante inesperada, sino alguien que podía cambiar su vida de maneras que nunca había imaginado. La idea de matrimonio que al principio lo había sorprendido empezaba a parecer menos extraña. Comprendía que su propuesta estaba basada en valores profundos, respeto, cooperación y deseo de compartir una vida juntos, y aunque todavía había incertidumbre y desafíos por delante, se sentía agradecido por esa presencia inesperada que había traído luz, alegría y un nuevo sentido a su vida en el rancho. Los días continuaron pasando en el rancho y con ellos, la relación entre el vaquero y la mujer apache se fortalecía de manera lenta pero constante. Ambos se encontraban cada vez más cómodos con la presencia del otro, y aunque al principio había habido sorpresa y desconfianza, poco a poco empezaban a comprender que sus vidas podían entrelazarse de manera armoniosa. Cada tarea, cada paseo por los campos, cada conversación sobre los animales y la tierra, contribuía a crear un vínculo basado en respeto y confianza mutua. El vaquero comenzó a notar detalles en la mujer apache que le sorprendían gratamente. No solo era trabajadora, sino también observadora y cuidadosa con cada aspecto del rancho. Prestaba atención a las necesidades de los animales, al estado de las cercas, a la disposición de los establos, y hasta la más pequeña tarea parecía tener importancia para ella. Su manera de pensar era distinta a la de él. Veía soluciones de formas que él nunca había considerado. En lugar de frustrarse por la diferencia, comenzó a admirar su inteligencia práctica y su paciencia, cualidades que hacían que la vida en el rancho fuera más llevadera y ordenada. Por su parte, la mujer apache también aprendía mucho del vaquero. Lo escuchaba contar historias sobre su vida en el campo, sobre los desafíos que había enfrentado y sobre la manera en que había logrado mantener el rancho en funcionamiento a pesar de las dificultades. Él hablaba con una mezcla de orgullo y humildad, explicando cómo cada decisión y cada esfuerzo habían dado fruto con el tiempo. Para ella esas historias no solo eran fascinantes, sino que le ofrecían un ejemplo de perseverancia y responsabilidad que respetaba profundamente. A medida que compartían más tiempo, ambos comenzaron a hablar de su pasado y de las experiencias que los habían formado. La mujer apache le contó cómo había crecido en una comunidad donde la familia y la cooperación eran esenciales para la vida diaria. Aprendió a valorar la naturaleza, a respetar a los demás y a comprender la importancia de la paciencia y la empatía. Sus relatos eran simples, llenos de detalles de la vida cotidiana, pero también transmitían valores importantes que habían moldeado su carácter. El vaquero, escuchando atentamente, comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Había vivido mucho tiempo solo, acostumbrado a depender únicamente de sí mismo y a tomar decisiones sin consultar a nadie. Nunca había pensado en compartir sus responsabilidades o en recibir ayuda constante de otra persona. Sin embargo, la presencia de la mujer apache lo hacía reconsiderar todo eso. Comenzó a darse cuenta de que compartir la vida no significaba perder independencia, sino aprender a complementarse con alguien,
que traía consigo conocimientos y perspectivas diferentes. Uno de los desafíos que enfrentaron juntos fue aprender a comunicarse de manera efectiva. Debido a sus diferentes orígenes, a veces sus maneras de expresar ideas y sentimientos no coincidían del todo. Por ejemplo, la mujer apache era directa y honesta, pero también buscaba siempre el respeto mutuo, mientras que el vaquero, aunque sincero, estaba acostumbrado a resolver problemas por su cuenta y podía parecer reservado o distante. Al principio esas diferencias generaban pequeños malentendidos, pero con paciencia y diálogo, ambos aprendieron a escucharse y a entender el punto de vista del otro. Este proceso, aunque lento, fortaleció su relación y les enseñó que la cooperación y la empatía eran más importantes que la imposición de ideas propias. Un día, mientras revisaban la cerca que delimitaba los campos, la mujer apache sugirió una manera más eficiente de reparar las secciones dañadas. Explicó cómo podía organizar el trabajo para que fuera más rápido y menos agotador. El vaquero la observó con atención y decidió probar su método. Para su sorpresa, funcionó perfectamente. Ese momento no solo resolvió un problema práctico, sino que también consolidó su confianza en las ideas de la mujer y reforzó el respeto mutuo. Comprendió que tener a alguien a su lado no era una debilidad, sino una oportunidad para mejorar y aprender cosas nuevas. A medida que pasaban los días, comenzaron a compartir más que solo trabajo y tareas del rancho. Compartían comidas, conversaciones junto al fuego al atardecer y caminatas por los campos mientras hablaban de sus sueños y deseos. La mujer apache demostraba una curiosidad natural, preguntando sobre todo, desde cómo funcionaban las herramientas del rancho hasta las historias de los animales. Y la tierra, el vaquero a su vez, se sentía motivado a contarle más, a explicarle detalles que antes no había compartido con nadie. Esa interacción diaria fortalecía su vínculo. Y poco a poco la idea de formar una familia juntos comenzó a sentirse menos extraña y más posible. Hubo también momentos de diversión y ligereza que hicieron que la relación se volviera más cercana. Por ejemplo, mientras alimentaban a los animales, a veces se reían de pequeños errores o situaciones inesperadas, como un caballo que se escapaba o un gallo demasiado curioso que interrumpía sus tareas. Esos momentos simples y naturales generaban una sensación de alegría compartida y de complicidad, mostrando que la convivencia podía ser no solo útil y eficiente, sino también agradable y divertida. Con el tiempo, el vaquero empezó a notar que su perspectiva sobre la vida estaba cambiando. Antes, su mundo se centraba únicamente en el trabajo y en la rutina diaria, pero ahora veía la importancia de la compañía, la colaboración y la comunicación. La mujer apache le enseñaba, con su ejemplo diario, que la vida compartida no era una limitación, sino una oportunidad para crecer, aprender y disfrutar de pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Cada conversación, cada gesto de ayuda, cada sonrisa o mirada atenta fortalecía su relación y le mostraba que podía confiar y depender de otra persona sin perder su independencia. Además, empezaron a planificar pequeñas tareas y proyectos juntos. Por ejemplo, discutían cómo organizar los campos, cómo cuidar mejor del ganado y cómo hacer reparaciones que antes parecían difíciles de manejar solo. Estas discusiones no eran solo sobre trabajo, eran oportunidades para aprender a tomar decisiones juntos, a considerar perspectivas diferentes y a llegar a acuerdos que beneficiaran a ambos. Poco a poco, la colaboración diaria se convirtió en una rutina armoniosa que fortalecía tanto la productividad como la relación personal. Por las noches, mientras el rancho quedaba en calma y las luces del cielo iluminaban el paisaje, el vaquero reflexionaba sobre todo lo que había sucedido desde la llegada de la mujer apache. Comprendió que, aunque al principio había sentido sorpresa y confusión, su presencia había traído cambios positivos y significativos. No solo había mejorado la eficiencia del rancho, sino que también había transformado su manera de ver la vida, enseñándole a valorar la compañía, la paciencia y la cooperación. La mujer apache, por su parte, también se sentía cada vez más integrada al rancho y a la vida del vaquero. Había aprendido las tareas, comprendido la rutina y, sobre todo, se había ganado un lugar de respeto y confianza en la vida diaria. Su propuesta inicial de matrimonio, que al principio parecía audaz y arriesgada, ahora se veía como un paso natural hacia una vida compartida basada en comprensión, esfuerzo mutuo y afecto genuino. Cada día traía nuevos aprendizajes y desafíos, pero ambos los enfrentaban con curiosidad y colaboración. La mujer apache aportaba nuevas ideas y perspectivas, mientras que el vaquero ofrecía experiencia y conocimiento del rancho. Juntos comenzaron a descubrir que sus diferencias no eran obstáculos,
sino oportunidades para complementarse y fortalecerse mutuamente. Esta comprensión mutua marcó un punto importante en su relación, mostrando que la vida compartida podía ser más rica, más profunda y más gratificante que la vida vivida en soledad. A medida que la tercera parte de su historia avanzaba, la rutina del rancho ya no era solo trabajo y esfuerzo. Se había convertido en un espacio de aprendizaje, crecimiento y conexión. Cada tarea cumplida juntos reforzaba la confianza, cada conversación compartida fortalecía el respeto, y cada momento de alegría construía un vínculo que parecía destinado a durar. Ambos comenzaron a comprender que la vida podía ser más significativa cuando se compartía con alguien que traía no solo ayuda práctica, sino también compañía, comprensión y afecto. Con el tiempo, la relación entre el vaquero y la mujer apache se fue consolidando de manera natural. Lo que al principio había sido sorpresa y curiosidad, se transformó en una rutina compartida llena de aprendizaje y respeto. Ambos empezaban a comprender que sus vidas, aunque muy diferentes al principio, cada día en el rancho traía nuevas experiencias, desafíos y momentos de satisfacción que ambos aprendían a disfrutar juntos. El vaquero comenzó a notar cambios en sí mismo. Antes, su vida estaba centrada únicamente en el trabajo y en la supervivencia diaria del rancho. Cada tarea debía ser realizada con precisión y rapidez, y rara vez se detenía a reflexionar o a compartir con alguien. Sin embargo, la presencia de la mujer apache lo hacía detenerse, observar y considerar las cosas de manera diferente. No solo aprendía nuevas maneras de organizar el trabajo, sino que también empezaba a valorar la compañía, las conversaciones y los pequeños gestos de colaboración. La mujer apache, por su parte, continuaba mostrando su habilidad para adaptarse y aprender. Cada día encontraba formas de hacer más eficientes las tareas del rancho, y al mismo tiempo mantenía un cuidado especial por los animales y el entorno. No se trataba solo de cumplir con sus responsabilidades, también buscaba entender la vida del vaquero, sus hábitos, sus preferencias y sus preocupaciones. Esa atención al detalle y esa disposición para comprenderlo lo hacían sentir valorado y respetado, algo que él no había experimentado antes en su vida de soledad. A medida que trabajaban juntos, comenzaron a compartir momentos de reflexión y aprendizaje. Por ejemplo, alimentar al ganado o revisar los cercados, conversaban sobre cómo podrían mejorar ciertos procesos o cómo podían anticipar problemas antes de que ocurrieran. La mujer apache aportaba ideas prácticas basadas en su experiencia y en su forma de ver la vida, mientras que el vaquero combinaba esas ideas con su conocimiento del terreno y los animales. Juntos descubrieron que podían lograr más trabajando como equipo que intentando hacerlo todo por separado. Pero la convivencia no se limitaba solo al trabajo. También empezaban a disfrutar de los momentos tranquilos, como sentarse juntos al atardecer y observar el cielo teñido de colores cálidos, escuchar el sonido del viento entre los árboles o simplemente compartir una comida después de un largo día de trabajo. Esos momentos simples pero significativos les permitían conocerse más allá de las tareas del rancho, compartiendo historias, risas y sueños. La mujer apache contaba detalles de su infancia y sus tradiciones, y el vaquero hablaba de sus experiencias en el rancho y de cómo había aprendido a vivir con esfuerzo y paciencia. Cada relato fortalecía el vínculo entre ellos y les enseñaba a valorar las diferencias culturales y personales que los hacían únicos. Uno de los aspectos más importantes de su convivencia fue aprender a comunicarse con claridad y respeto. Al principio había momentos de confusión, debido a que cada uno tenía su manera de expresar ideas y sentimientos. La mujer apache era directa y sincera, pero siempre con respeto, mientras que el vaquero, acostumbrado a la soledad, podía ser reservado o prudente. Con el tiempo aprendieron a escuchar activamente, a preguntar cuando algo no estaba claro y a expresar sus opiniones sin imponerse. Este aprendizaje mutuo no solo resolvía los pequeños malentendidos, sino que también fortalecía su relación y les enseñaba a tomar decisiones juntos. Durante una tarde especialmente calurosa, mientras reparaban una cerca dañada por la lluvia, la mujer apache sugirió un método diferente para reforzar los postes y distribuir mejor el trabajo. El vaquero, curioso, decidió probar su idea. Para su sorpresa, funcionó perfectamente, y el trabajo se completó mucho más rápido de lo que él esperaba. Más allá de la eficiencia, este momento fue significativo porque le permitió al vaquero reconocer la importancia de confiar en las ideas y el juicio de otra persona. Comprendió que la colaboración no disminuía su autoridad ni su capacidad, sino que los fortalecía a ambos y hacía que su vida fuera más llevadera. Los días continuaban llenos de pequeños aprendizajes y descubrimientos.
La mujer apache enseñaba al vaquero formas de cuidar mejor los cultivos, organizar los alimentos y mantener el rancho más ordenado y limpio. Por su parte, él le enseñaba técnicas para manejar a los animales, reparar cercas y planificar las tareas de manera eficiente. Cada intercambio de conocimientos era valioso y mostraba cómo podían complementarse a pesar de sus diferencias. La vida en el rancho, que antes podía parecer solitaria y rutinaria, ahora estaba llena de propósito, cooperación y satisfacción mutua. Además, comenzaron a compartir momentos de diversión y ligereza que fortalecían su relación. Se reían de pequeños accidentes, como un caballo que se escapaba o un pato travieso que interrumpía sus tareas. Estos momentos de alegría natural ayudaban a crear un ambiente positivo y cómodo, donde ambos podían relajarse y disfrutar de la compañía del otro. No todo era trabajo, había tiempo para reír, contar historias y disfrutar de los placeres simples de la vida cotidiana. A medida que pasaban los meses, la relación se volvió más profunda y significativa. El vaquero comenzó a ver a la mujer apache no solo como una ayuda para el rancho, sino como una compañera de vida. Su presencia le ofrecía seguridad, alegría y compañía, cualidades que él no había valorado plenamente antes de conocerla. Comprendió que el amor y la amistad no siempre llegan de manera esperada, pero cuando llegan pueden transformar la vida de formas que uno nunca imaginó. Por las noches, cuando el rancho quedaba en silencio y el cielo estaba lleno de estrellas, ambos se sentaban juntos a contemplar el paisaje. Hablaban de sus sueños, de los cambios que habían experimentado. La mujer apache compartía su deseo de construir un hogar basado en respeto, cooperación y afecto mutuo. Y el vaquero reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado gracias a su llegada. Cada conversación fortalecía su vínculo y les permitía planificar un futuro juntos con confianza. A medida que la convivencia continuaba, comenzaron a notar que la rutina diaria se había transformado. Las tareas del rancho ya no eran solo obligaciones, se habían convertido en oportunidades para aprender, enseñar, compartir y disfrutar juntos. La mujer apache aportaba nuevas ideas y perspectivas, mientras que el vaquero ofrecía experiencia y conocimiento del entorno. Juntos descubrieron que podían enfrentar cualquier desafío si trabajaban como un equipo, y que la vida compartida podía ser más rica, más significativa y más satisfactoria que la vida solitaria. La mujer apache también aprendió a valorar la paciencia y la disciplina del vaquero. Su manera de organizar el trabajo, de planificar cada día y de resolver problemas prácticos era admirable, y ella comprendía que podía aprender mucho de su experiencia. Al mismo tiempo, él aprendía a valorar su intuición, su sensibilidad y su forma de ver la vida de manera diferente, más conectada con la naturaleza y con las necesidades de los demás. Esta combinación de cualidades hacía que ambos se sintieran completos y más fuertes juntos. La relación, aunque basada en la cooperación y el respeto, también se convirtió en un espacio de crecimiento personal. Ambos aprendían a ser más pacientes, más comprensivos y más atentos a las necesidades del otro. La mujer apache enseñaba al vaquero a valorar los pequeños detalles, a observar y reflexionar, mientras que él le enseñaba a ser constante, organizada y práctica en la resolución de problemas. Esta combinación de enseñanzas y aprendizajes mutuos fortalecía su vínculo y les permitía enfrentar la vida con más seguridad y confianza. Finalmente, la mujer apache y el vaquero comprendieron que habían encontrado algo más que compañía y ayuda en el rancho, habían construido un vínculo basado en respeto, comprensión y afecto, y se dieron cuenta de que su decisión de vivir juntos había transformado sus vidas de manera positiva. Lo que al principio había sido inesperado y sorprendente, ahora se sentía natural y correcto. Ambos estaban listos para seguir aprendiendo, creciendo y enfrentando la vida juntos, sabiendo que podían confiar el uno en el otro en cualquier circunstancia. Con el paso de los meses, la relación entre el vaquero y la mujer apache había alcanzado un nivel de confianza y entendimiento que ninguno de los dos había imaginado al inicio. Lo que comenzó como una sorpresa inesperada se había transformado en una convivencia basada en cooperación, respeto y afecto mutuo. Cada día traía nuevas oportunidades para aprender, para compartir y para fortalecer el vínculo que los unía. Ambos comenzaron a comprender que sus diferencias culturales y personales no eran obstáculos, sino herramientas para crecer y complementarse. El vaquero, que alguna vez había vivido solo y confiado únicamente en sí mismo, ahora encontraba alegría en la compañía diaria de la mujer apachica. Su presencia no solo aligeraba las tareas del rancho, sino que también traía calidez cada vez que ella sonreía mientras realizaba sus tareas o le explicaba una nueva forma de organizar el ganado. Él sentía que su vida había adquirido un significado diferente,
No se trataba solo de trabajar juntos, se trataba de compartir experiencias, emociones y momentos simples que ahora se sentían extraordinarios. La mujer apache también sentía que su vida había cambiado. Había llegado al rancho con la intención de formar un vínculo, pero con el tiempo descubrió que la convivencia era mucho más rica de lo que había imaginado. Aprendió a adaptarse al ritmo del vaquero, a comprender sus prioridades y a integrar su forma de pensar con la del hombre que había elegido como compañero. Cada día ofrecía oportunidades para enseñar y aprender, para compartir ideas y experiencias, y para construir un hogar donde ambos pudieran sentirse valorados y comprendidos. Un aspecto importante de esta etapa fue la manera en que comenzaron a planificar su futuro juntos. Ya no se trataba solo de sobrevivir día a día en el rancho, sino de pensar en cómo podían mejorar su vida a largo plazo. Hablaban de plantar más cultivos, de organizar mejor los campos, de cuidar de los animales de manera más eficiente y de crear espacios más cómodos para vivir. Cada decisión era tomada juntos considerando tanto la experiencia del vaquero como la intuición y creatividad de la mujer apache. Esta colaboración constante fortalecía su relación y les enseñaba la importancia de construir una vida basada en comunicación y confianza. Además, comenzaron a establecer tradiciones propias que fortalecían su vínculo y daban sentido a su convivencia. Por ejemplo, cada semana dedicaban un día a descansar juntos, a cocinar en compañía y a compartir historias de su pasado y sueños del futuro. Estas rutinas no solo les ofrecían momentos de descanso, sino también oportunidades para fortalecer la cercanía emocional. La mujer apache compartía relatos de su infancia y costumbres de su comunidad, mientras el vaquero contaba historias del rancho y de cómo había aprendido a enfrentar los desafíos de la vida en soledad. Escuchar y comprender estas historias los acercaba más y les enseñaba a valorar la riqueza de sus experiencias combinadas. A medida que pasaba el tiempo, también comenzaron a notar cambios en su manera de enfrentar problemas. Lo que antes parecía difícil o complicado, ahora era más manejable gracias a la colaboración y al apoyo mutuo. La mujer apache ofrecía soluciones prácticas y creativas, mientras que el vaquero aportaba experiencia y conocimiento del terreno. Juntos aprendieron a tomar decisiones de manera conjunta, a anticipar desafíos y a trabajar en equipo para superarlos. Esta cooperación diaria no solo mejoraba la eficiencia en el rancho, sino que también fortalecía el respeto y la admiración que sentían el uno por el otro. Uno de los momentos más significativos fue cuando decidieron construir un pequeño huerto cerca de la casa. La mujer apache tenía experiencia en el cultivo de diferentes plantas y hierbas, y enseñó al vaquero cómo sembrarlas, cuidarlas y recogerlas en el momento adecuado. Juntos diseñaron el huerto, organizaron las parcelas y planificaron qué plantas crecían. Este proyecto no solo les ofrecía alimentos frescos y saludables, sino que también se convirtió en un símbolo de su trabajo en equipo y de cómo podían crear algo hermoso cuando unían esfuerzos. La vida en el rancho también les permitió desarrollar un sentido profundo de aprecio por la naturaleza y por los animales. La mujer apache enseñó al vaquero a observar los signos del clima, a notar el comportamiento del entorno, estaba conectado. El vaquero, acostumbrado a trabajar de manera práctica y directa, comenzó a valorar estos detalles y a integrarlos en su rutina diaria. Juntos aprendieron a respetar el equilibrio de la naturaleza y a cuidar de su hogar de manera consciente, fortaleciendo la armonía entre ellos y el mundo que los rodeaba. Con cada día que pasaba, la relación se volvía más sólida y profunda. El vaquero y la mujer apache habían aprendido a confiar plenamente el uno en el otro. Cada gesto de ayuda, cada consejo compartido, cada palabra de apoyo y cada momento de risa construían un vínculo que parecía inquebrantable. Comenzaron a comprender que el compromiso no era solo una palabra o una intención, sino una serie de acciones diarias que demostraban afecto, respeto y responsabilidad mutua. Además, empezaron a pensar en el legado que querían dejar. No solo se trataba de mantener el rancho funcionando, sino de crear un hogar donde ambos pudieran sentirse seguros, valorados y felices. Hablaban de enseñar a otros sobre la importancia del trabajo en equipo, de la cooperación y de la comunicación. Deseaban que cualquier persona que llegara al rancho sintiera la armonía y la dedicación que habían construido juntos. Esta visión compartida fortalecía su relación y les daba un propósito aún mayor en su vida diaria. La rutina diaria también se llenaba de momentos de alegría y espontaneidad. A veces, después de un largo día de trabajo, se sentaban juntos en la entrada del rancho y observaban cómo el sol desaparecía detrás de las colinas. Otras veces, compartían juegos simples como cuidar de los animales más pequeños o explorar nuevas áreas de la propiedad. Estos momentos, aunque pequeños,
Eran significativos porque reforzaban su conexión y les permitían disfrutar de la vida juntos. La mujer apache aportaba alegría y curiosidad, mientras que el vaquero ofrecía serenidad y experiencia, creando un equilibrio perfecto entre ambos. Con el tiempo comenzaron a planear con más confianza su futuro juntos, habían aprendido a resolver conflictos de manera constructiva, a comunicarse abierta y sinceramente y a apoyarse mutuamente en todo momento. La idea de matrimonio, que al principio parecía inesperada y sorprendente, ahora se veía como un paso natural y lógico. Ambos comprendían que habían encontrado a alguien que los complementaba, que los hacía mejores y que compartía sus valores y sueños. La vida en el rancho, que alguna vez fue solitaria, ahora estaba llena de propósito, amor y aprendizaje mutuo. Por la noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y la brisa fresca del campo acariciaba el rancho, ambos reflexionaban sobre todo lo que habían logrado juntos. Habían superado la incertidumbre inicial. Habían aprendido a respetar y valorar las diferencias. Y habían construido un hogar lleno de armonía y cooperación. Cada día era una nueva oportunidad para fortalecer su vínculo, aprender algo nuevo y disfrutar de la compañía del otro. Finalmente comprendieron que su encuentro no había sido casualidad. La mujer apache llegó al rancho con una intención clara y sincera, y el vaquero aprendió a aceptar y valorar esa propuesta con respeto y apertura. Su vida había cambiado de manera profunda, no solo en términos de ayuda práctica y organización del rancho, sino también en su manera de ver la vida, de entender la importancia de la cooperación y de valorar la compañía y el afecto mutuo. Al mirar hacia el futuro, ambos se sentían confiados y llenos de esperanza. Sabían que aún habría desafíos, que cada día requeriría esfuerzo y dedicación. Pero también sabían que juntos podían superarlo todo. La historia del vaquero y la mujer apache se había convertido en un ejemplo de cómo la vida puede sorprendernos con oportunidades inesperadas, y cómo la apertura, la paciencia y el respeto pueden transformar la sorpresa inicial en un vínculo fuerte y duradero. Y así, día tras día construyeron una vida juntos basada en amor, respeto y cooperación. El rancho no solo era su hogar, sino también el lugar donde aprendieron a confiar, a compartir y a crecer juntos. Lo que comenzó como una visita inesperada se convirtió en una historia de compañerismo, aprendizaje y afecto profundo, demostrando que a veces las decisiones más inesperadas pueden traer la felicidad más duradera.